Quiero presentarte a un personaje que es muy conocido. No porque me llame yo José, quiero traerte a José, pero es uno de mis personajes favoritos y seguramente también es uno de tus personajes bíblicos favoritos. José, Daniel, Jesús, Pablo. Hay tantos, ¿verdad? Hay tantas mujeres también. Raquel, Sara, Esther, Ruth. Han pasado algunas cosas destacadas en la vida de Jacob, una vez que se instaló en Canaán. Después de su reconciliación con su hermano Esaú, podemos resumir diciendo que este patriarca había tenido 12 hijos, pero solo 2 de ellos eran hijos de una mujer, Raquel, la mujer que él tanto había amado. ¿Recuerdas el pasaje? La historia cuando Jacob tuvo que esperar años y años para recibir la bendición del padre de Raquel. Jacob amaba a Raquel, y Raquel le dio 2 hijos, José y Benjamín. Dios se le había manifestado con su bendición en Betel. Puedes leerlo en Génesis capítulo 35, versículos del 1 al 15. Como reconocimiento a la reconciliación con Esaú y una reafirmación de la presencia de Jehová a su lado, este lugar sería luego un lugar de reunión, sería un lugar de adoración para sus descendientes. Raquel murió al dar a luz a Benjamín y fue sepultada en Éfrata, en donde luego se levantaría la ciudad de Belén, en la que habría de nacer el Salvador. Luego de esto también murió Isaac, a la edad de 180 años. Todos esos sucesos conmovieron a Jacob, quien en su soledad afirmó sus sentimientos en José y en Benjamín. Es importante destacar que esta parte de la historia es triste, es incomprensible. El comienzo de la vida de José era difícil, pero sobre todos esos sucesos está la voluntad de Dios, está la dirección de Dios, porque a través de la fidelidad de José, Dios tenía un propósito que salvaría a la familia de Jacob. Iba a permitir llevar adelante sus planes de salvación. Todo empezó con José, Génesis 37, versículos del 1 al 11. Un José soñador. Jacob tuvo hijos con 4 mujeres, Lea, Raquel y las siervas de ambas, Bilha y Zilpa. Y esto era una costumbre común entre los hombres de aquellos tiempos, especialmente en casos de esterilidad o dificultades como las que sufría Raquel. Los hijos de las criadas crecían junto a José y a Benjamín. ¿Qué pasa con José? José informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos, lo que nos muestra una relación especial entre Jacob y este hijo. Esta relación se hace más notoria cuando el padre le regala al muchacho una túnica de diversos colores. Esto lo que hizo fue agrandar aún más la envidia de sus hermanos. Aquí debe entenderse la situación afectiva de Jacob. José era el hijo de Raquel. Raquel era la esposa que Jacob había amado. Raquel era la esposa que Jacob había deseado. Tanto que no pudo soportar un segundo parto. Y como ya dijimos, murió al nacer Benjamín. Y por la esterilidad de Raquel, ella le había dado a su sierva a Jacob, y por los celos, Lea había hecho lo mismo con la suya. Es decir, que José era el hijo que con más entusiasmo y amor Jacob había anhelado. Pero también era un ser muy especial, y la Biblia lo destaca en muchos pasajes. Por eso a aquellas condiciones afectivas se sumaba la calidad de José. Jacob no pudo menos que privilegiarlo ante todos sus hijos. Y en este contexto, José tuvo 2 sueños que el pasaje relata. Eran un mensaje de Dios para toda la familia de Jacob. Pero cuando el muchacho contó sus sueños a sus hermanos y luego a su padre, la envidia, el rencor de sus hermanos creció notablemente y empezaron a conspirar, a maquinar contra él. Llega la conspiración en Dotán, y lo puedes encontrar en Génesis capítulo 37, versículos del 12 al 30. Cuando José tenía 17 años, Jacob lo envió al campo para que averiguara cómo estaban sus hermanos. En un momento José no les pudo hallar, y ellos, en vez de regresar desde Siquem, habían seguido hasta un lugar llamado Dotán.
Y en esta demora, seguramente, Jacob estaba preocupado. Cuando divisan la figura de José llegando hasta ellos, traman su muerte. Estos hermanos, carcomidos por la envidia, el desprecio, maquinan. ¿Cómo nos podemos quitar a José de en medio? Estos sentimientos de los hermanos de José no deben ser entendidos solo como una reacción ante los privilegios que Jacob le dedicaba, sino también como la reacción de muchachos simples, mediocres, faltos de amor. Te puede faltar el amor hacia una persona que desconoces, pero a un propio hermano, a un propio familiar. Si analizas la palabra de Dios, desde el inicio, siempre hay relaciones rotas entre hermanos. Caín y Abel, Jacob y Esaú, Isaac, Ismael, José y sus hermanos, Jesús y sus hermanos que no creían en él. Rubén era el primogénito de Jacob. Fue el único que intervino impidiendo su muerte, pero los demás la arrojan a una cisterna vacía. Allí estuvo José, hasta que una caravana de ismaelitas, los descendientes de Ismael, el medio hermano de Isaac, viajaban trayendo especias a Egipto. Pasaba por ese lugar, y Judá insinuó vender a José, y todos estuvieron de acuerdo, y así lo hicieron por 20 monedas de plata. Era un buen precio, pero no era importante. Lo curioso es que Rubén no estaba allí en ese momento. Así es que cuando el mayor de los hermanos regresa, el hecho había sido consumado. De manera que a Rubén solo le quedó lamentarse. Los hermanos de José no amaban a José, pero tampoco amaban a su padre. Así lo puede entender. ¿Por qué digo esto? Porque si lees Génesis 37, versículo 31, los hermanos mienten a su propio padre. Los hermanos de José mataron un cabrito del ganado y con su sangre tiñeron la túnica de José. Luego volvieron a casa de Jacob y dijeron que habían hallado la túnica ensangrentada, de manera tal que Jacob se dolió tremendamente. Qué triste lo que le estaba pasando a Jacob. Su soledad se hizo terrible. Y la palabra de Dios nos dice más adelante que en su corazón solo había alegría por su hijo Benjamín. Cuando la caravana de ismaelitas o madianitas, porque venían de Madián, llegó a Egipto, José fue vendido como esclavo a Potifar, general de Faraón. Hay un hecho político muy importante. El faraón era de un pueblo conocido como los Hicsos. Estos eran semitas como los israelitas y habían conquistado el poder en Egipto. El hecho de que este faraón fuera de la misma raza que José habrá de obrar a favor de los planes de Dios. Esto es lo que dicen muchos eruditos, especialistas. El comienzo para José fue muy difícil en Egipto. Fue doloroso para Jacob, que le creía muerto. Pero Dios tiene planes maravillosos. ¿Qué sucesos entristecieron la vida de Jacob una vez que llegó a Canaán? Pregunta para los oyentes que seguís este espacio a través de YouTube, a través de WhatsApp o a través de Telegram. ¿Qué sueños tuvo José? ¿Qué significaban esos sueños? ¿Sabes la respuesta? Es un pequeño cuestionario que te hago para que puedas participar. ¿Qué hicieron los hermanos de José con él? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál fue la actitud de Rubén el mayor? Otra pregunta, ¿qué pueblo gobernaba en Egipto? ¿Y por qué esto favorecía los planes de Dios? Hay un versículo que debemos aprender de memoria. Génesis 37-36. Y los madianitas vendieron a José en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿Por qué vamos a memorizar este versículo? Porque con este versículo vamos a enlazar la pureza y la obediencia de José. José había sido vendido por sus hermanos. Lo habían vendido a los ismaelitas que cruzaban el desierto desde Madián. Llevaban especias a Egipto. Y al llegar a Egipto, estos a su vez lo vendieron a un oficial de Faraón llamado Potifar. Dijimos en la lección pasada que Egipto estaba gobernado por los Hicsos. Era un pueblo de raza semita, ¿no? Al igual que los israelitas. Estos se habían incorporando gradualmente a la vida social. El dato importante es que el faraón era de la misma raza que José, según los expertos.
Y así también Potifar, lo que explica que José haya sido recibido y bien tratado, además de sus condiciones personales. Sin duda que la mano de Dios estaba en todas estas cosas. La mano de Dios estaba con José. Ahora bien, José se hace mayordomo. Génesis capítulo 39. Lo que hemos comentado se afirma en estos versículos. Y es para destacar el hecho de que Jehová siempre estaba con José. Pero también es digno de mencionar, es digno de consideración el hecho de que Jehová haya bendecido a la casa de Potifar por José. Este es un desafío que a menudo nosotros no tenemos en cuenta. Anhelamos que el Señor esté con nosotros, que nos bendiga, pero también debemos desear que por nosotros el Señor bendiga a quien nos rodea, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestros amigos. Y esto es algo notable para los demás. Potifar se dio cuenta que la protección y el poder de Jehová estaba con José, y entonces lo hizo mayordomo de toda su casa. Potifar nos enseña a actuar con sabiduría, eligiendo lo mejor, y José era el mejor de sus siervos, quien sin dudas iba a responder fielmente a su amo. Pero la Biblia nos dice además que José era un joven de hermoso semblante, de bella presencia. ¿Y por qué te digo esto? Porque ahora llega la tentación. La tentación todo el día estaba a la puerta de José. Y esto es verdad. Todos los días tenía la tentación en su casa. La insinuación de la mujer de Potifar era algo impensado en una mujer egipcia. Pero no debemos olvidar que ella era semita. Y tal vez las normas de conducta de un pueblo que por muchos años no había tenido tierras ni poder pudiesen ser diferentes. Aún dentro de la cultura ya instalada en Egipto, los deberes ciudadanos, las normas éticas eran estimadas. Para que la mujer de Potifar se haya insinuado a José deben haber ocurrido algunas cosas que ahondan el peligro al que José se vio sometido. ¿Tú te imaginas levantarte todos los días y tener la tentación llamando a tu puerta, a la puerta de tu corazón? Tener a una mujer que se insinúa delante de ti a todas horas. Tal vez esta mujer se enamoró perdidamente de José. Ya sabemos cuán peligrosa es una mujer enamorada y además con autoridad, ¿verdad? Tal vez el oficio militar de su marido le hizo sentirse sola. A lo mejor Potifar no estaba nunca en casa. Ya sabemos qué mala consejera es la soledad. Cuando uno está solo, se cuestiona muchas cosas. Tal vez fuese una mala mujer de costumbres licenciosas, pero lo que sí sabemos es que todos los días estaba al acecho de José. Frente a la tentación, José, un muchacho que había recibido toda la confianza de su patrón, se niega una y otra vez, porque además se resiste a pecar contra Dios, que eso es lo más importante. Y hay una lección para nosotros en el versículo 9. Todo mal que hacemos a otra persona, lo sepa ella o no, es pecado contra Dios. No pecamos contra una persona, le hacemos mal, la dañamos, pero sí pecamos contra Dios cuando actuamos así. José lo tenía muy claro pese a su juventud. José se negó. José huyó. Y sacamos una lección. Cuando llega la prueba a tu vida, afróntala. Cuando estés en pruebas, cuando estés en situaciones difíciles, confróntalas. Pero cuando llega la tentación a tu vida, huye. No es lo mismo prueba que tentación. Si llega la tentación a tu vida, huye. Sal corriendo. Aunque te vayas desnudo, como hizo José, huye de esa tentación. Pero cuando llegue la prueba a tu vida, cuando estés en medio de una prueba, afróntalo. Confía en el Señor. Clama a Él. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. José fue fiel. Mayordomo fiel. Pero llega la injusticia. Génesis capítulo 39. No sabemos las razones por las cuales la mujer de Potifar deseaba a José, pero sí sabemos cuánto daño hace una persona despechada. Y ella se sintió así. José había huido de su presencia mientras ella lo estaba tirando de su ropa. El muchacho escapó, pero la mujer se quedó con parte de su ropa.
y usó esas prendas para acusarlo delante de su marido. Y podemos imaginar cómo se sintió Potifar ante la acusación. Podemos imaginar que por más que José lo negara, las evidencias le comprometían. Nadie creería a un siervo en contra de la opinión de la esposa del amo. Todo esto hace que José esté en la cárcel. Le lleven a la cárcel. Una vez más, siendo justo, siendo noble, era víctima de los sentimientos degradados de otra persona. Había sido víctima de los celos, de la envidia de sus hermanos, y ahora era víctima del mal amor, del despecho de esta mujer. Pero ¿sabes una cosa? Jehová no se apartó de él. Y aún en la cárcel que estaba destinada a los presos de la corte del rey, José fue de bendición, de manera tal que todos los demás presos quedaron bajo sus cuidados, bajo su autoridad. Dios seguía adelante con sus planes. José pacientemente descansaba de tantas injusticias en las manos del Señor. A lo mejor tú estás pasando por injusticias. Descansa en las manos del Señor. A lo mejor han sido injustos contigo. A lo mejor te han criticado, han dado falso testimonio de ti. No te preocupes. Dios hará justicia. Descansa en sus manos. José es uno de los ejemplos más claros de la forma en que Dios bendice a sus hijos cuando sus hijos son fieles, cuando son obedientes. No importa lo que con ellos suceda. El muchacho podía haberse rebelado contra el Señor. Se podía haber quejado contra Dios, pero pacientemente esperó en Dios. Su conciencia estaba tranquila y Jehová no se aparta de su lado. Muchas veces tú y yo nos justificamos por nuestras debilidades, nos excusamos por las situaciones que nos tocan vivir. Y José nos enseña que se puede ser bendecido y puede ser de bendición en las malas y en las buenas, solo si confías en el Señor. Quédate con este versículo. Génesis 39, verso 23. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José estaba de la mano del Señor. Y lo puedes leer 2 capítulos más adelante. Génesis capítulo 41. En el capítulo anterior, la Biblia nos cuenta de qué manera Dios bendijo a José, aún estando en prisión, y cómo él interpretó los sueños del copero del rey y del panadero, y que sus interpretaciones fueron correctas. Aunque el copero, que fue dejado en libertad, tal como José se lo había anunciado, no se acordó del muchacho una vez que estuvo libre. Hasta que Faraón tuvo un sueño cuyo significado nadie pudo entender. Y aquí llega el sueño de Faraón. La Biblia se refiere en muchas oportunidades a Dios hablando de alguna persona en especial a través de un sueño, a través de sueños. Recordemos que de la misma manera Dios le había hablado a José siendo él nada más que un muchacho adolescente. También los egipcios creían que los dioses hablaban al hombre a través de los sueños. Y por eso dentro del palacio del rey vivían hombres dedicados a la ciencia y a la religión que el rey usaba cuando creía que los dioses se estaban comunicando con él. En esta oportunidad Faraón tuvo 2 sueños. En el primer sueño soñó con 7 vacas gordas que pastaban en un prado y que detrás de ellas subían desde el río otras 7 vacas flacas, desagradables, que devoraban las 7 vacas hermosas y gordas. El segundo sueño fue similar, aunque en este caso eran 7 espigas, menudas, golpeadas porque el viento que devoraban a 7 espigas gruesas y llenas. Y el faraón pues se turba. Al despertar Faraón estaba preocupado. Llamó a los magos de todo Egipto, a los sabios de su casa y les contó los sueños. Les contó la preocupación, pero ninguno pudo interpretar el mensaje que ellos escondían. Hasta que José es recordado. José es llamado. Si pasas al capítulo 40 puedes ver que José había interpretado 2 sueños. El del copero del rey y el del panadero. Ambos presos juntos con él. Uno de ellos, el copero, había sido liberado, tal como José lo había interpretado. Sin embargo, al salir de esa cárcel, no se acordó. Ahora, frente a la necesidad del rey y a la crisis que desató el hecho de que nadie en el reino, nadie, haya podido interpretar sus sueños, el copero recuerda a José. Y entonces José es llamado desde la cárcel para que trate de entender los sueños de Faraón. Y aquí hay una lección en esta parte de la historia. Muchas veces se nos olvida cuando hemos actuado correcta y responsablemente, y a menudo pensamos que no se nos ha tenido en cuenta. Pero ¿sabes una cosa? Cuando llegue el momento preciso, Dios hará que el creyente fiel sea recordado por sus actos sabios, por los actos buenos. ¿Y qué hace José?
interpreta los sueños del rey. Interpreta correctamente los sueños. No satisfecho con interpretar el sueño de Faraón, José le aconseja que nombre gobernadores sobre todo Egipto, que cierre las fronteras, que ponga sobre todo el reino un administrador de manera tal que ese administrador pueda almacenar sabiamente la cosecha de los años para enfrentar los años malos. ¿Y qué sucede? José gobernador sobre todo Egipto. Increíble, ¿verdad? De toda la tierra entonces comenzaron a llegar gentes que venían a Egipto a comprar alimento para no morir de hambre. Y todas estas cosas dependían de José. José fue fiel a Dios, fue fiel a Jehová y el Señor le respalda, le bendice. Pero llega uno de los tramos decisivos en la vida de José, la necesidad de perdonar. Aquí no acaba la historia, pero podría serlo. La historia está cargada de dramatismo, expectación. Llega la hora de los hermanos. Se nos cuenta que los hermanos van a Egipto por la escasez. Además porque Jacob está a punto de morir. Necesitan alimentos, necesitan suministros. Aquí sucede el encuentro de José con sus hermanos. Esos hermanos que le vendieron. Esos hermanos que mintieron a su padre. Papá, José ha muerto. Lo ha matado una bestia. Esos hijos, esos hermanos, iban a tener un encuentro con José. Y el pasaje que leemos nos cuenta que José ya no podía soportar más sin darse a conocer a sus hermanos, que jamás habrían de imaginar que el poderoso gobernador de todo Egipto era su hermano. Y aquí entra la suprema voluntad de Dios. Podríamos imaginar que José tuviera rencor o aprovechara esta oportunidad para vengarse de sus hermanos, pero no ocurre así, por dos razones. En primer lugar, José amaba a sus hermanos, pese a todo, y sobre todo, amaba a su padre. Y en segundo lugar, él había comprendido la voluntad de Dios en todo lo que había ocurrido, y por eso no culpa a sus hermanos. Yo me imagino ese momento en que José llorando se da a conocer y abraza a sus hermanos. Ellos seguramente no podían creerlo, pero era la verdad. Con seguridad pensaron que José podía usar su gran poder para vengarse. Estaban a su merced, estaban en tierra extranjera, no podían escapar de las manos del gobernador. Pero José les hace entender que Dios lo había permitido todo para que su familia tuviera ahora, en plena sequía, suministros, bendición. El deseo de José es que sus hermanos vuelvan a Palestina y traigan hasta Egipto a su padre Jacob. Y el gran gobernador le suplica a sus hermanos que lo hagan así. José tenía todas las cartas en su mano y tenía razones para vengarse. Pero si lo hubiera hecho, no se habría sentido feliz porque habría perdido la posibilidad de volver a ver a su padre. Además, solo le hubiera quedado el resentimiento por todo lo ocurrido y no habría podido comprender la voluntad de Dios para su vida, para la vida de su familia. Y hay un hecho notable que tiene que servirnos de inspiración. Cuando José perdonó a sus hermanos, pudo comprender la voluntad de Dios. Si no hubiera perdonado, no habría entendido los planes de Dios. Este es el mensaje final. El perdón siempre beneficia en primer lugar al que perdona y acerca su mente y su corazón a la mente y al corazón de Dios. Cuando perdonas, entiendes la voluntad de Dios. Ahora te hago una pregunta final. ¿Te imaginas si José no hubiera perdonado a sus hermanos? Si José no hubiera perdonado a sus hermanos, ¿qué hubiera pasado con la descendencia? A lo mejor no llegaría a David. A lo mejor no llegaría a Jesús. A lo mejor si José no hubiera perdonado a sus hermanos, tú y yo no estaríamos vivos. Aquí entra la voluntad de Dios. La historia de José es una historia de fidelidad. José fue fiel a Dios. Y al ser fiel a Dios, perdonó a sus hermanos.
no guardó rencor. La historia de José, aparte de ser una historia de fidelidad, es una historia de perdón. ¿Has perdonado a los seres queridos que te han ofendido? ¿Has perdonado a las personas que te han hecho mal? Si no lo haces o si no lo has hecho, es tiempo de hacerlo. José nos da una lección y esa lección la tenemos que poner en práctica. Ser fiel a Dios en lo bueno y en lo malo. En las buenas y en las malas. Cuando sean injustos con nosotros, sigue siendo fiel a Dios y conoceremos su voluntad. Primer consejo. Y el segundo, hay que perdonar. Echa fuera la venganza, el rencor de tu vida y perdona.